Ahí estamos grabando. Ahora sí. Bien, bueno, como les decía, un poco la idea de esta clase es retomar el último teórico en el que estuve trabajando sobre la relación entre teoría y práctica. Repasamos y después, cuando termino el repaso, vemos lo de Sousa Santos, que era lo que nos faltó. A ver, la primera cuestión es ubicar el problema de la relación entre teoría y práctica, ¿no? Y ahí lo que usábamos como disparador para presentar el problema era la idea de las controversias que también había comentado antes Cristian, cómo el uso de la teoría estuvo asociado a una serie de controversias. Las que acá nos interesaba particularmente era la tensión entre teoría y política, si quieren ustedes, ¿no? La idea de la tensión entre teoría y visiones de mundo o cuestiones normativas, ¿no? Ahí la idea era si la teoría tenía que ser algo autónomo, centrada sobre sí misma, o si debería tener alguna relación o diálogo, ¿no? Con la actividad política, con la práctica política. Y también habíamos dicho que distintas maneras de formular esto habían tenido su desarrollo en la teoría social, ¿no? Prácticamente no hay teórico que nos haya preguntado cuál es el papel del conocimiento científico de la vida social en la vida social misma, ¿no? Pero lo habíamos también vinculado a algo que en los años 60, un sociólogo norteamericano, Ray Mills, había planteado, ¿no? Que era el tema de la promesa de la sociología. Él decía que, de alguna manera, la sociología como disciplina científica que se estaba consolidando en el mundo académico, piensen ustedes que la sociología como disciplina científica surge en el siglo XIX, pero se consolida fuertemente a principios del siglo XX, ¿no? Y después se institucionaliza como ámbito, digamos, de conocimiento y como disciplina académica dentro de las universidades. En ese contexto de consolidación de la sociología había muchas esperanzas en la sociología, ¿no? El desarrollo de la sociología aparecía vinculado a una serie de promesas. La promesa que plantea Ray Mills ahí es en qué medida la sociología, y nosotros extendemos esa pregunta a la teoría social, en qué medida la sociología o la teoría social podían ayudar a que los hombres y las sociedades conocieran cuáles eran las determinaciones en su comportamiento producto de la vida social, para así saber en dónde radicaban las dificultades, las injusticias de la vida social, los problemas sociales y poder actuar sobre ellos, ¿no? Ahí la promesa era que la sociología podía construir un mundo mejor. Nosotros, la pregunta es, ¿la teoría social puede, debe, cómo, ¿sí? producir la sociedad nueva o contribuir a la construcción de una sociedad buena, una sociedad mejor, ¿no? Una sociedad con mayores niveles de igualdad, sin explotaciones, sin reducir al mínimo las expresiones de dominación, etcétera, etcétera. Eh, y dijimos que a lo largo de la teoría del desarrollo de la teoría social había como dos grandes posiciones, ¿no? Respecto de la relación entre teoría y política, entre teoría y práctica política, teoría y constitución de una sociedad mejor, ¿sí? Y lo habíamos puesto en dos polos, ¿no? El polo del teórico desinteresado, un modelo de teórico solamente comprometido con la ciencia, ¿sí? Y que solamente se preocupa por generar un conocimiento apegado al método científico, y por otro lado el teórico comprometido, ¿no? Un teórico que de alguna manera denuncia que esa posición, digamos, del teórico descomprometido en realidad lo que encubre es una posición ideológica de defensa del status quo, pero también habíamos visto que el teórico comprometido pone de alguna manera el conocimiento que brinda la teoría social, los modelos explicativos de análisis de la vida social, al servicio del proceso de transformación social, ¿no? Es un teórico comprometido con la transformación de las injusticias, ¿no? del mundo social. Es un teórico inserto en el mundo social de alguna manera, ¿no? Y habíamos pasado también revista cómo había sido tratado el tema, y ahí les esperen que les comparto el PowerPoint para llegar a este punto. Habíamos visto cómo, a ver, ¿ahí lo están viendo? ¿El Sí, profe. PowerPoint? ¿Lo ven o no? Sí, sí. Buenísimo. Sí, Bueno, se ve, ahí lo que Julio. venía diciendo,
también habíamos agregado que también la relación entre teorías, así como estamos clasificando las teorías o ordenándolas en realidad en tradiciones teóricas en relación a lo que piensan de la acción y el orden, que el eje teoría práctica podría ser también otra manera de aglutinar a las teorías sociales, ¿no? En estos dos polos que les planteaba anteriormente, ¿no? La teoría descomprometida, la teoría solamente como un instrumento para el análisis y comprensión del mundo social, y otros que plantean que la teoría cumple un papel fundamental en el proceso de transformación social y debe estar comprometida además con la transformación del mundo. No solamente debe describir y explicar lo que es, sino que también puede contribuir a imaginarnos cómo debería ser una sociedad mejor, una sociedad buena, ¿no? Por eso la idea de que el uso de la teoría estuvo vinculado a cuestiones de carácter normativo, ¿no? Esto justamente, ¿no? Que tiene que ver con esta idea del deber ser. Y habíamos estado pasando revista a cómo las distintas corrientes teóricas habían de alguna manera respondido a esta relación entre teoría y práctica, ¿no? Habíamos visto en el positivismo la idea de neutralidad valorativa, que eso era un objetivismo ingenuo, que de alguna manera se vinculaba a un momento del desarrollo de las fuerzas productivas materiales y la idea de que se venía una sociedad en que el orden y el progreso podía descansar en la ciencia, ¿no? Era una visión, como le dije, de un optimismo muy ciego respecto de las esperanzas de las ciencias, ¿no? De la ciencia social en este caso. Después habíamos visto en Marx, ¿no? En Marx claramente hay un compromiso, sería un ejemplo claro de teórico comprometido, ¿no? Porque no solamente nos aportó un andamiaje conceptual y teórico, una matriz analítica de un potencial, digamos, verdaderamente notable. El materialismo histórico sigue siendo hoy una potente herramienta para analizar el mundo contemporáneo, pero además Marx estuvo comprometido, ¿no? En procesos de cambio y transformación social. Fue periodista, activista político, digamos, una especie de teórico militante, podríamos decir hoy, por la transformación del mundo, ¿no? Y que eso impactó muy fuertemente, ¿no? En el desarrollo del marxismo, porque la cuestión del papel, por ejemplo, de los intelectuales en el marxismo es un tema recurrente, ¿no? Un tema que aparece permanentemente en la tradición marxista. Y habíamos visto también en Durkheim, ¿no? La idea de que cómo la sociología, él apostando a una sociología empírica, digamos, no hay una disciplina autónoma, también de alguna manera pareciera que se inclina por pensar más cercanamente al positivismo, en el sentido de sacar conocimiento útil de la sociología, que era lo que él defendía, ¿sí? Como disciplina científica, para poder superar los problemas, digamos, del mundo moderno, básicamente. También vimos ahí a Weber, ¿no? Con la distinción entre juicios de valor y juicios de hecho, ¿no? La idea, digamos, de que por lo menos en el análisis el teórico debe suspender sus juicios de valor dándole preeminencia a los juicios de hecho, a las conexiones causales entre los fenómenos, ¿no? Y no los juicios de valor. Eh, y habíamos visto también a la Escuela Crítica de Frankfurt como un momento muy interesante, si bien es una corriente teórica que nosotros por cuestiones de tiempo no podemos llegar a desarrollar en el programa. Lo cierto es que tiene una posición muy interesante respecto de la relación entre teoría y práctica. Primero la idea de desnudar al positivismo, ¿no? Como esa idea del conocimiento transparente del mundo social como una ilusión, pero también como una operación que tiende a naturalizar el mundo social, ¿no? Uno ahí, digo, no por asociarlas directamente al positivismo, pero las teorías económicas clásicas de alguna manera naturalizan el orden de mercado, ¿no? Esa es un poco la idea que al plantearnos que de alguna manera la economía en sí misma se solapa con la economía capitalista y parecieran la misma cosa, la idea es que pareciera que el mundo capitalista es el mundo natural, ¿no? Y no hay otra forma de organización social posible. Este, y bueno, la posición de la Escuela Crítica de Frankfurt, digamos, vista en uno de los teóricos que se asocia a ella, que era Jürgen Habermas, ¿no? Como él plantea que la teoría tiene que tener un componente normativo, ¿no? Debe de alguna manera iluminarnos en el trayecto de construir una sociedad emancipada, ¿no? Y no solamente debe describir, sino que también debe de alguna manera
la teoría ayudarnos en el proceso de construir un mundo más justo, más emancipado, libre, etcétera, etcétera. Y después, bueno, ahora lo que nos quedaría, habiendo repasado ese recorrido, es trabajar un poco con de Sousa Santos, ¿no? Con la mirada de Sousa Santos en relación a esta problemática. Que, digamos, la idea ahí, ¿por qué elegimos este autor? Lo elegimos porque nos parece que plantea una relación entre teoría y práctica que nos resulta interesante para pensar sobre todo en el trabajo social, ¿no? Esto no implica que ascribamos a sus ideas en su conjunto, sino que nos parece que es un autor que de alguna manera incentiva a pensar la relación entre teoría y práctica con su posicionamiento de las epistemologías del sur, ¿no? Con su defensa, digamos, de una manera, digamos, de encarnar el conocimiento científico de la vida social y el papel de la teoría. Y ahí empiezo con algunas cuestiones. No sé si lo leyeron el texto, pero me voy a pegar un poquitito y después en todo caso extraemos algunas cosas que me resultan, por lo menos para mí, interesantes para el trabajo social. A ver, lo primero, él parte de lo que identifica como las dificultades de la imaginación política, ¿no? En América Latina, básicamente, ¿no? Y él dice que, bueno, en el caso de América Latina no imaginamos que el capital, no podemos imaginar el fin del capitalismo, pero tampoco podemos imaginar que el capitalismo no tenga fin, ¿no? Lo mismo con el colonialismo, ¿no? Él pareciera estar señalando cierta encerrona, digamos, en la imaginación política latinoamericana, ¿no? La imposibilidad por ahí de zafarse de estos dos dilemas, ¿no? Del fin del capitalismo y del fin del colonialismo. Y lo que él plantea es que, de alguna manera, su propuesta de una epistemología del sur, ¿no? Se vincula a la necesidad de distanciarse, él dice, tomar distancia de la tradición crítica eurocéntrica, ¿no? Vamos a ver que él digamos, no es que es un crítico absoluto y rechaza, por ejemplo, el pensamiento del marxismo. No, él lo incorpora y encuentra ciertas limitaciones, ¿sí? Esta idea de tomar distancia de la tradición crítica eurocéntrica es uno de los puntos más importantes, pero no debe entenderse como una negación del pensamiento crítico, sino como un intento de recuperación de una perspectiva distinta, ¿no? Él lo dice en alguna parte del texto muy claramente eso, ¿sí? ¿Y por qué la necesidad de tomar distancia de la tradición crítica europea? Eh, Primero porque lo que él dice es que hay una pérdida de sustantivos críticos, ¿no? En la tradición crítica europea. Eh, Voy a dar un ejemplo. Bueno, los ejemplos que él dice, ¿no? Antes la tradición crítica europea imaginaba un mundo alternativo al capitalismo, ¿no? Una serie de conceptos, de cuestiones este, que hablaban del socialismo, del comunismo, de la emancipación, que hablaba de las clases, ¿no? Y hoy la idea es que esos sustantivos críticos que estructuraban en buena manera, esos sustantivos, perdón, sí, sustantivos críticos que animaban a la tradición crítica europea fueron perdidos, ¿no? Hoy, por ejemplo, no se habla, cuando se habla digo, hay toda una tradición política en la filosofía política contemporánea, por ejemplo, que hoy no habla, no se imagina el paso del capitalismo a una nueva forma de organización distinta, tal vez superadora de alguna de las injusticias del capitalismo, y más bien hablan de la democracia radical, ¿no? La idea ahí es como que se le agrega un adjetivo a las categorías con las cuales piensa las ciencias dominantes, ¿no? El pensamiento hegemónico, el pensamiento dominante. Eso es uno de los motivos para alejarse, según eh, de Sousa Santos, es uno de los elementos que a él lo llevan a la necesidad o a plantear la necesidad de distanciarse de la tradición crítica eurocéntrica, ¿no? Y el otro elemento que él propone, digamos, por la necesidad de alejarse de esa tradición crítica eurocéntrica, es básicamente la relación fantasmal entre teoría y las prácticas emancipatorias en América Latina. ¿Cuál sería la idea ahí? La idea es que si quieren ustedes, una falta de adecuación entre la teoría y la práctica de los movimientos sociales emancipatorios en América Latina, ¿no? Como que no,
la teoría la tradición crítica eurocéntrica no podía dar cuenta, en última instancia, de esos procesos transformadores que hay en América Latina, ¿no? Digo, por ejemplo, es muy difícil para el pensamiento la tradición crítica europea, porque no formó parte de la realidad en la cual se constituyó, por ejemplo, pensar en en los pueblos originarios, ¿no? Como un sujeto colectivo y de transformación social. Doy ese Julio, ejemplo. Sí, disculpa, vos tenés abierto Lidia como organizadora, ¿puede ser? ¿Estás trabajando con dos equipos? no tengo idea. Mm, Porque está Lidia y avisan los chicos por chat que ahí se borró. Y tiene el ahí la micrófono silencio. abierto, tiene sonido de Sí, extra. Bárbaro. la puedo silenciar desde acá, la pude silenciar desde acá. Bueno, Listo, les listo, ya contaba está. un poco, ¿no? Las dos cuestiones que llevan de Sousa Santo a proponernos la superación o la toma de distancia de la teoría de la tradición crítica eurocéntrica es básicamente la pérdida de sustantivos críticos y por otro lado esta incapacidad de la tradición crítica europea de dar cuenta de los procesos de transformación en América Latina, ¿no? Y de los sujetos que lo animan, en última instancia. Y a partir de ahí es que él propone una nueva relación entre teoría y práctica, ¿no? Su propuesta de epistemología del sur es una propuesta que contiene en sí misma una forma de pensar la relación entre teoría y práctica bastante novedosa en cierto sentido, ¿no? A ver, lo que él dice, primera cuestión, ¿dónde tiene su origen la epistemología del sur? Además de este impulso al distanciamiento respecto de la tradición crítica eurocéntrica, lo que dice de Sousa Santos es que de alguna manera esta epistemología del sur se nutre de los procesos de transformación social que están ocurriendo en los márgenes del sistema social, ¿no? Cuando él habla del sur, no habla del sur solamente en términos geográficos, norte y sur, sino que también el norte está plagado de sur. ¿Quiénes son los sur? El sur son los excluidos del sistema social contemporáneo, ¿no? De alguna manera, los grupos subalternos, ¿no? Los grupos excluidos y no reconocidos, ¿no? Así como en buena medida en el sur hay una serie de exclusiones, de formas de dominación, que son muy prototípicas de acá. Lo cierto es que también el norte tiene su propio sur, ¿no? Los migrantes, los que resisten a las políticas del patriarcado, eh, las poblaciones, las minorías étnicas, ¿no? La idea es que el sur coincide en última instancia no con un lugar geográfico, sino con lugares de resistencia a las formas de dominación de las sociedades contemporáneas, del mundo capitalista, ¿no? Imperial, básicamente también, ¿no? Este, y él lo que plantea es que de alguna manera esos sujetos que están luchando contra las formas de opresión y subordinación en el mundo contemporáneo generan una serie de saberes y conocimientos, ¿no? De alguna manera la epistemología del sur se nutre de esos saberes y encuentra en esas prácticas de resistencia y transformación del mundo contemporáneo de alguna manera su existencia, ¿no? Justifica su existencia en relación a esas luchas de transformación. Y él lo que va a proponer es básicamente que la epistemología del sur estaría como constituida por tres o cuatro elementos básicos, lo que él llama sociología de las ausencias, ¿no? Que tiene que ver justamente, a ver, sería un poco esto, la sociología dominante, la ciencia social dominante, se ha construido con el trasfondo de la sociedad occidental capitalista como modelo, ¿no? Y eso ha sido universalizado, ¿no? Esa cuestión, digamos, esa mirada, ese contexto es como trasladado al conjunto del mundo, ¿no? Sin tener en cuenta las particularidades sociales en las cuales el contexto de producción de ese conocimiento y la validez limitada que por ahí pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, la idea es que hay todo un mundo social que no ha sido visto por las ciencias sociales contemporáneas, porque al tener como trasfondo
de sus elaboraciones teóricas al mundo occidental, nos pueden dar cuenta de las particularidades y las singularidades del mundo no occidental, ¿no? Y con eso también tiene que ver no solamente para pensar en términos coloniales, ¿no? Sino también que de alguna manera digamos, el dominio o la hegemonía, digamos, de una visión patriarcal en las ciencias sociales también ha ocluido la emergencia de otras miradas sobre el género, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Las sociologías de las ausencias remiten, digamos, a todo aquello que ha sido excluido por el pensamiento dominante. Y por otro lado, ¿no? Aparece en lo que él llama la sociología de las emergencias, lo que todavía no, pero que tiene dentro de las, de alguna manera, líneas de acción de la vida social contemporánea, ciertas posibilidades de concreción, ¿no? Pienso, por ejemplo, se me ocurría para pensar en este día de la sociología de la emergencia, o sea, observar procesos de transformación que están ocurriendo en la sociedad contemporánea, pero que por ahí no son reconocidos porque no forman parte de la mirada hegemónica sobre la solución de los problemas. Mirada hegemónica que también es compartida por la ciencia de alguna manera, ¿no? Ahí pensaba que un ejemplo tal vez sea todo lo que está empezando o que hace ya década y media, ha empezado a tener un lugar cada vez más importante y significativo en las ciencias sociales que tiene que ver con la economía, lo que se llama la economía social o la economía popular, ¿no? Algunos autores están viendo ahí la posibilidad de una forma de organización económica y política y social alternativa al capitalismo, con muchas limitaciones, está mucho en debate eso, ¿no? Pero ese podría ser un ejemplo de sociología de las emergencias, cómo desde los sujetos sociales, los sujetos colectivos, los movimientos sociales, se puso en marcha una forma de organización económica y social alternativa que hoy es reconocida como economía social y que podría contener las posibilidades de organizar un mundo, la organización de la producción y la distribución de una manera alternativa, ¿sí? Eso sería como pensar la sociología de la emergencia, ¿no? Y después lo que él plantea son dos cuestiones más. La idea de la ecología de los saberes, ¿no? La idea ahí es que él lo que propone es un diálogo entre el saber académico y el saber que se hace en la práctica, ¿no? Para él justamente el saber que resulta de la práctica, de las luchas contra la subalternidad, la opresión, el patriarcado, ¿no? Los movimientos indígenas, el proletariado, los movimientos de mujeres, etcétera, etcétera, de alguna manera también provocan un saber, generan un saber en su propia práctica. La idea de él es que, de alguna manera, la epistemología del sur lo que debe de alguna forma promover es una ecología de saberes, es decir, la idea de desjerarquizar el conocimiento científico como el único conocimiento verdadero y poner el conocimiento científico en diálogo con esos saberes que se nutren de la práctica, ¿no? Ahí tienen ustedes ya una primera cuestión, ¿no? Como la idea de la teoría que se alimenta también de la práctica, ¿no? Tienen una primera cuestión interesante la que nos plantea de Sousa Santos, ¿no? Entonces, la primera cuestión es esa, la ecología de saberes, ¿no? Integrar, más que una perspectiva que excluya y que se construya sobre un modo de conocimiento dominante, que es el modo de conocimiento, en el caso de las ciencias sociales, que viene de una visión cientificista muy extrema, a esta idea de, bueno, poner en diálogo los saberes que también se hacen por fuera de la academia para pensar los problemas contemporáneos, ¿no? Y la otra cuestión que él también de alguna manera atribuye como una cuestión sustantiva en la epistemología del sur tiene que ver con la traducción intercultural, dice él, ¿no? Como una de las propuestas. Y ahí la idea también, ahí la idea más bien es poner en diálogo, ¿sí? Las experiencias emancipatorias, ¿no? Cómo de alguna manera la ciencia social lo que puede favorecer es el diálogo y el intercambio, ¿sí? Entre distintas experiencias emancipatorias.
Y ahí digo, no, no es que lo haya producido la teoría, digo, pero doy un ejemplo donde por ahí las cuestiones de esa idea del diálogo intercultural o la tradición intercultural de alguna manera se ha puesto en juego, ¿no? Y pienso en todo el tema de la cuestión de género e intersectorialidad, ¿no? El movimiento de mujeres en determinado momento, la consolidación del movimiento de mujeres y la ampliación, digamos, de su base de sustentación y de sus apoyos en la sociedad, llevó a que cuando se incorporaron mujeres que venían, digamos, que no eran de clase media, que venían de los sectores populares, empezaron a enriquecer la mirada del feminismo sobre la cuestión de género, ¿no? Dijeron, bueno, la cuestión de género también está atravesada por la cuestión de la cultura. No es lo mismo ser mujer que ser mujer negra, ¿sí? Bueno, pero además no es lo mismo ser mujer negra y migrante. Y no es ser lo mismo mujer negra, migrante y en un país del tercer mundo, ¿no? Bueno, esa es la idea ese puede ser esa idea de la intersectorialidad que hoy está incorporando de alguna manera el feminismo, ¿no? O algunas corrientes feministas, la idea de que cómo se superponen, ¿no? La dominación de género a la dominación de clase y a la dominación en términos étnicos también o raciales. La idea ahí, bueno, cómo ha habido un diálogo entre esas distintas esferas de opresión, digamos, y se ha alumbrado la idea de pensar intersectorialmente alguna de esas categorías, ¿no? Ese es un ejemplo de traducción intercultural. Y digo, voy a leerles una cita de Sousa Santos que me parece que resume bastante bien la posición de él en relación a la teoría y la práctica, ¿no? La leo. Discúlpeme porque es media larga. La pérdida de los sustantivos críticos, combinada con la relación fantasmal entre la teoría crítica eurocéntrica y las luchas transformadoras en la región, no solo recomiendan tomar alguna distancia en relación al pensamiento crítico pensado anteriormente dentro y fuera del continente, mucho más que eso, exigen pensar lo impensado, o sea, asumir la sorpresa como acto constitutivo de la labor teórica. Y como las teorías de vanguardia son las que por definición no se dejan sorprender, pienso que en el actual contexto de transformación social y política no necesitamos de teorías de vanguardia, sino de teorías de retaguardia. Son trabajos teóricos que acompañan muy de cerca la labor transformadora de los movimientos sociales, cuestionándola, comparándola, sincrónica y diacrónicamente, ampliando simbólicamente su dimensión mediante articulaciones, traducciones, alianzas con otros movimientos. Es más un trabajo de artesanía y menos un trabajo de arquitectura, más un trabajo de testigo implicado y menos de liderazgo clarividente. ¿Alguien se anima a decir qué le sugiere esta cita en relación a lo que estamos trabajando, relación teoría y práctica, y para pensar la relación entre teoría social, práctica y trabajo social? ¿O para pensar la relación entre teoría social y trabajo social? En relación a esta dimensión práctica de la teoría, a esta cuestión práctica, el compromiso práctico de la teoría. Julio, me preguntan qué página está la cita. En la página 23, no sé si la tenían desde ahí ustedes o si el apunte de ustedes empieza en la 25, porque es como un prefacio a lo que él va a trabajar. No recuerdo qué les dimos para leer, si también le habíamos dado esta primera parte, sí, creo que sí, esta parte también la tenían, es en la página 23. ¿Qué le sugiere esa cita? Nada. Eh, bueno, yo pensé que iba. A ver. Nada. ¿Qué es lo que qué es lo que rescato de esa cita? Rescato dos ideas, a ver qué les parece a ustedes. La idea de las teorías de retaguardia, ¿no? Digo, bueno, en realidad la teoría no tiene que iluminar y decir y llevarle ser la punta de lanza del proceso de transformación, sino como la teoría, de alguna manera, poniendo en diálogo, ¿sí?
a través de la traducción intercultural y la ecología de saberes, poner en diálogo a las distintas manifestaciones de los procesos de emancipación social en la contemporaneidad, ¿no? La idea de teorías de la retaguardia es como sistematizar, criticar, acompañar los procesos de transformación y cambio que los propios actores llevan adelante, ¿no? Eso me parece que es interesante, más que asumir el papel del intelectual conduciendo los procesos de transformación, el intelectual, el teórico, acompañando esos procesos, ¿no? Generando, digamos, la posibilidad del diálogo entre distintas formas de transformación. Y lo otro que me gustó mucho es la idea de el teórico, la idea de que esta propuesta, digamos, de la ecología de los saberes, transforma al teórico más en un artesano que en un arquitecto, ¿no? El artesano que trabaja con la realidad, no alguien que diseña de la nada un nuevo edificio, sino como alguien que con la realidad dada genera un nuevo producto, ¿no? Y esta idea, digamos, del intelectual, del teórico, como alguien que está, un testigo implicado antes que líder clarividente, ¿no? Eso me parece que tiene, ese sí, es una cosa muy interesante para pensar al trabajo social, ¿no? La relación entre teoría y práctica en el trabajo social, en el sentido de que el trabajo social dialoga, ¿no?, con ciertas posiciones de resistencia a la dominación en las sociedades contemporáneas y puede de alguna manera acompañar los procesos de transformación. Y lo último que quería decirles era dos cositas para cerrar este tema. Una, me gustó esta cita de Judith Butler en un libro que se llama El género en disputa. Ella dice, considerar que la gramática aceptada es el mejor vehículo para exponer puntos de vista radicales sería un error, dadas las restricciones que la gramática misma exige al pensamiento, de hecho a lo pensable, ¿no? ¿Qué quiere decirnos Butler con esto? Que bueno, que las categorías con las categorías con lo que pensamos el mundo, de alguna manera nos limitan la posibilidad de pensar la transformación de ese mundo, ¿no? Y que a veces hay que hacer saltar la gramática aceptada para poder pensar nuevos problemas y soluciones a los problemas que arrastra la sociedad contemporánea, el mundo contemporáneo, ¿no? Ahí la idea es una invitación. A ver, quise terminar con estas dos citas porque son dos apelaciones distintas, digamos, ¿no? Esta primera, bueno, a veces para pensar la transformación del mundo tenemos que deshacernos del pensamiento establecido, ¿no? Y tenemos que ir aventurarnos a ir más allá, ¿no? Significa también por ahí pensar nuevas categorías y nuevas maneras de entender el mundo para poder transformarlo. Un poco lo que hizo Marx, ¿no? Eso es lo que plantea Judith Butler acá, puede ser de alguna manera trasladado a lo que hizo Marx en su momento, como teoría crítica, ¿no? Y esta última, que entre la invención y la herencia, entre la invención y la herencia era el título de una colección de ciencias sociales de una editorial chilena en los años 90, fines de los 90, comienzo del 2000. Yo tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile viviendo unos años y esa editorial nacía en el momento en que yo estaba ahí y tenía una colección que se llamaba Entre la invención y la herencia, ¿no? Y ese nombre de la colección me parece que es interesante para pensar también la relación entre teoría y práctica. Digo, ¿por qué entre la invención y la herencia? Porque de alguna manera esta idea de pensar el mundo, digamos, vuelvo a lo de Butler, ¿no? A esta idea de, bueno, la necesidad de por ahí hacer saltar los marcos de pensamiento contemporáneo para pensar un mundo nuevo, no necesariamente tiene que implicar tirar todo por la borda, ¿no? Sino que podemos asentarnos en las tradiciones teóricas para encontrar sus limitaciones y que puedan aportarnos a la transformación del mundo, ¿no? Por eso la idea de la invención y la herencia, para pensar también la relación entre teoría y práctica. Por eso esa cita, por eso esa propuesta, ¿no? Bueno, pensar un mundo nuevo nos obliga a la invención,
pero ese mundo, la herencia, las tradiciones, nos pueden también ayudar a pensar ese mundo, ¿no? De hecho, Judith Butler, en ese texto que les digo, donde hace esta propuesta, lo que hace es, de alguna manera, revisar cómo fue pensado el género por distintas tradiciones teóricas para ella proponer algo, ¿no? Su propuesta de repensar el género no lo hace sin tener en cuenta las tradiciones anteriores, sino que las toma y las lleva más allá, en última instancia, ¿no? Bueno, yo con esto termino. Nada, pensando, vuelvo a... no, no quiero sacar ninguna conclusión ni que ustedes saquen una conclusión ahora, pero me parece muy importante tener este problema de la teoría y práctica permanentemente presente, ¿no? Y decirles que, bueno, que con el desarrollo de la carrera, ustedes cuando avancen en su carrera, van a encontrarse permanentemente con esta cuestión. Y dónde queda cristalizado, me parece, la relación teoría-práctica muchas veces en el debate en trabajo social, cuando se discute de los proyectos ético-políticos de la profesión, ¿no? Cuando se habla del proyecto ético-político de la profesión, ahí se está dando una propuesta de relación entre teoría y práctica, ¿no? Y es algo que en el trabajo social está permanentemente en discusión, ¿no? Discutir cuál es el carácter transformador, si es que lo hubiera, de la práctica profesional del trabajo social. Yo dejo por acá hoy, salvo que tengan, digo, si tienen algún, ahora hagamos un intercambio de dudas, si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar, algo que no haya quedado claro. Y yo, no por relación al tema, sino cómo se llama el libro de la autora que recién leíste la cita. Ah, ahí se lo muestro. Este es El género en disputa, Judith Butler, Ah, buenísimo, bro. y es eh, de Paidós Editorial. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? ¿Algo que quieran comentar o algo que quieran decir? Profe, te hago una consulta. Ese libro que mostraste recién, Sí. eh, se- es fácil de conseguir porque me interesó para leerlo. Sí, es un texto que lo van a poder conseguir en las librerías. Es un texto, a ver, que yo les diría, si empiezan a discutir si empiezan con cuestiones de género, es un texto complicado, tiene su complejidad, pero es un texto muy interesante. Algunas de las tesis que tienen son muy interesantes para discutir y leer sobre la cuestión de género, ¿no? Yo se lo sugiero que lo lean, obviamente, pero se van a encontrar con un grado de complejidad significativo, pero es muy interesante y muy incentiva mucho el pensamiento sobre la cuestión, incluso sobre la propia teoría social. Dice mucho sobre la propia teoría social en general, ¿no? Y su ceguera, digamos, al género y su propuesta, digamos, de entender el género como una producción. Incluso su tesis es que el mismo sexo, ¿no? Es una producción cultural, ¿no? Con lo cual le da mucha relevancia, digamos, a la cuestión social en la construcción del género y del sexo. ¿Alguna otra pregunta sobre la exposición, la clase de hoy, el tema? Digo, no, no necesariamente lo que dije. Si les sugiere alguna pregunta o algo que quieran discutir o compartir. Yo estoy un poco perdida con... Ay, perdón, no sé si la otra persona quiere Sí, hablar, que hable. dale, te escuchamos, Celina. Que estoy un poco perdida con la cronología del aulas web, porque es como que para hoy estaba escrito como que se presentaban los clásicos o algunos autores tipo Marx y entonces no entiendo al final si hay alguna bibliografía para leer para esta clase o además de Sí, la a ver, de Sousa. ahí cometimos un pequeño error porque la idea, miren, ¿cómo nos vamos a manejar con los teóricos? El práctico, ustedes ya tienen, digamos, para usar una metáfora contemporánea, tienen su propia burbuja virtual con su docente de práctico, ¿no? Bien. El teórico es el que va a llevar un poco la aparición de nuevos temas. Puede haber algún momento que digamos, falte acompasamiento, porque a veces algunos de los temas no los vemos en paralelo, pero la idea es que
cada nueva clase se va a subir después del teórico, ¿sí? Hoy la idea era que los clásicos, una vez terminado el teórico, es decir, a las 12, hoy sería entre la que terminamos y las 12, subíamos el nuevo teórico, ¿sí? Cuando es a las 6 de la tarde, el teórico lo subiríamos después de ese teórico, tipo 7:30, 8, ¿sí? Ahí quedaría abierto el teórico para la semana que viene. La idea es que los clásicos es lo que van a ver ustedes para la semana que viene, ¿sí? Y ahí van a arrancar, digamos, ahí ya tienen la solapa. ¿De qué sirve esa solapa que ustedes tienen ahí? Que tienen que leerla. ¿La leen habitualmente? Bueno, porque esa es la introducción a la clase. Ahí están como los ejes generales de la clase. Y después lo que hacemos es desgranarlos. ¿Dónde encuentran el apoyo de nuestros teóricos, tanto del mío como el de Cristian? En la bibliografía. Nuestros teóricos a veces se apegan al texto, pero lo trascienden, porque nosotros tenemos que dar cuenta de un problema mucho más vasto que la bibliografía. ¿Se entiende? Y tenemos que incluirlo en un programa. Si todos los libros, de alguna manera, o los textos, respondieran al programa, daríamos un solo manual donde estuviera todo. La idea es que tenemos que ver distintos autores porque los temas que abordamos no han sido agotados por un solo autor, ¿sí? Y hay distintas perspectivas que es necesario poner en diálogo. Como vimos, una de las cosas que va a caracterizar al campo de la teoría social, o que caracteriza el campo de la teoría social, es la existencia de puntos de vista teóricos alternativos para explicar el mismo fenómeno, ¿no? Y la reconstrucción, la explicación de ese fenómeno desde puntos de vista alternativos, obviamente que da cuenta de dos maneras de entender lo social distintas, ¿no? Alternativas, diferentes, que compiten entre sí en todo caso para poder explicar el fenómeno. Eh, Claro, igual a mí lo que me confundió, más allá de que lo hayan subido antes, era que decía clase 4 del 5. Entonces yo dije, ok, para esta clase era eso. Pero bueno, listo, No, genial. porque nos confundimos en mandarle, hubo un error, digamos, de comunicación y lo subimos antes del teórico. La idea es que después del teórico, ¿cuándo se cierra cada teórico? Se cierra cuando el profesor dice, bueno, terminamos, hoy, martes que viene empieza un nuevo tema. Lo que debería, eso que verían ustedes, que vieron, que hablabas vos de los clásicos, eso lo tendrían que ver después de este teórico. Entonces ya ustedes saben que se vinculan con la materia. ¿Qué tema hay martes que viene? Se va a ver los clásicos. Ese es el tema del martes que viene. Eh, y la idea es que cada una de esas solapas, cada una de las cosas que ustedes ven de la clase del día, la idea es que ahí van donde está la bibliografía y ahí van a encontrar la bibliografía, ¿sí? Lo que les pido es que cada vez que tengan, miren, la clase pasa por el aula web. Si no comprendemos el funcionamiento del aula web o el funcionamiento del aula web tiene problemas, tenemos que resolverlos, porque la idea es que, más allá de los encuentros sincrónicos y todo, la materia es el aula web, ¿sí? Con su combinación de teórico y de práctico. Así que te agradezco muchísimo, Celina, que nos comentes esa dificultad, y lo que les digo es que este es el modelo que vamos a trabajar siempre. Este martes ya subimos la clase del martes que viene. Una aclaración. La clase que viene, nosotros ahora ustedes ya vieron los clásicos, ¿verdad? En Introducción a la Teoría Social. Entonces, la idea es, no los vamos a volver a ver con el detenimiento que por ahí merecerían si ustedes no hubiesen visto en Introducción a la Teoría Social a los clásicos. Vamos a hacer un repaso de eso. Pero los clásicos son 3 autores, nosotros sumamos un cuarto autor que es Simmel. Generalmente los autores clásicos son Marx, Durkheim y Weber. Nosotros agregamos Simmel. La idea es que nosotros vamos a dedicarle 3 teóricos a esos autores. Va a empezar el martes Christian con Marx, después vemos si sigo yo o sigue Christian con Durkheim, y finalmente terminamos con Weber y Simmel, ¿sí? Esos 3 teóricos van a estar precedidos por la solapa de los clásicos, esa solapa de la que estás hablando vos, Celina, ¿sí? O sea que cuando terminemos Weber y Simmel, ahí vamos a abrir una nueva solapa con un nuevo contenido que vamos a desplegar en los teóricos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende bien? ¿O tienen dificultades? Profe, yo tengo una pregunta sobre eso. No sé si se Sí. escucha.
Em, los clásicos, ¿entran en la unidad 2? ¿Quién está hablando? Robert. Bueno, Robert. No, la idea es que están en la unidad uno. ¿Por qué Ah, la unidad uno? A ver, para que entiendan un poco la mecánica. En la unidad uno nosotros abordamos qué es la teoría, cuáles son los principales problemas que se asocian al uso de la teoría. Vimos el tema de la reflexividad. Uno de los problemas es la paradoja esa que les contó Roberto que lo plantea González Gentile, que fue profesor titular de la materia hasta hace unos años atrás, se jubiló, pero él lo que planteaba era, bueno, en realidad, ¿cuál era la paradoja? Podemos observar a través de la teoría, pero nunca podemos terminar de saber fehacientemente si lo que observamos es la realidad misma o es un producto o efecto de verla a través de la teoría, ¿sí? Para eso la reflexividad. El otro problema es el problema de la teoría y la práctica, que fue lo que trabajaron conmigo en estos dos encuentros, el de hoy y el anterior al conversatorio. El otro tema de la unidad uno es la relación entre teoría social y trabajo social, ¿sí? Y ponemos a los clásicos dentro de la unidad uno. En algún lugar había que acomodarlos, esa es la realidad. No queríamos darle una unidad distinta, una unidad 2, porque eso nos llevaría a darle mucha envergadura al programa, un contenido que ustedes ya vieron. Lo que hacemos es repasarlos, porque además lo que planteamos es que en buena medida las tradiciones que nosotros vamos a ver, los autores que nosotros vamos a ver, que quiero volver a repetir, de ninguna manera agota el campo de la teoría social, es más bien una visión muy acotada porque tenemos solamente un año para trabajar sobre esos autores. La idea es que las tradiciones que nosotros vemos se asientan en los autores clásicos, ¿no? Tienen su origen en alguno de los autores clásicos, están asociadas o se pueden, digamos, dialogan con los autores clásicos. Entonces tenemos que verlos nuevamente, pero a manera de repaso. Por eso no les vamos a dar bibliografía específica sobre los clásicos. Suponemos que ya hicieron una lectura, les damos un texto de la cátedra para ver a los cuatro autores, Marx, Durkheim, Weber y Simmel. Hay una bibliografía ampliatoria que si ustedes quieren pueden consultarnos todo el tiempo, ¿no? Cuando quieran ampliar un tema nos lo piden. Pero la idea es esa, los clásicos los trabajamos acotadamente en el marco de la unidad uno. La unidad 2 se empieza un poco con lo que podríamos llamar teoría social contemporánea y con la obra de un autor muy reconocido en su momento y que también es vital para comprender los desarrollos ulteriores de la teoría social, que es Talcott Parson, un autor norteamericano, estructural funcionalismo, algo que ustedes ya habrán escuchado casi con seguridad en trabajo 1, ¿no? Algo habrán visto de estructural funcionalismo. Bueno, eso es lo que vamos a arrancar nosotros con la unidad número 2. Pero primero agotamos los clásicos. Y hay algo que tenemos en la unidad 1, que por ahí tiene que ver con, que incluso compartimos, creo, compartimos la noticia del fallecimiento de Alcira Argumedo con ustedes a través del mail. Alcira Argumedo es una socióloga argentina muy reconocida, y que particularmente se ha preocupado por el pensamiento latinoamericano y pensar si hay, digamos, el tema de la teoría social latinoamericana. Nosotros usamos algunas de sus reflexiones para pensar sobre teoría social latinoamericana. En principio le habíamos ubicado en la unidad uno ese contenido, pero lo vamos a pasar al final, cuando veamos teorías sociales latinoamericanas. Antes de ver teoría social feminista, la idea era ver eso, ver la teoría, ese texto de Alcir Argumedo en la unidad directamente de teoría social latinoamericana, pero con lo que les dije, teoría, reflexividad, teoría y praxis, trabajo social y teoría social, más clásicos, ahí terminamos la unidad uno, ¿sí? Y ahí empezamos la unidad 2 con Parson, pero cuando terminemos con los autores clásicos, es decir, cuando veamos, por último, Weber y Simmel, ¿sí? Em, Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, profe, yo algo chiquito. Entonces no va a haber bibliografía para la semana que viene, o sea, solamente va a ser la presentación que está ahí en el aula web. No, tienen que leer, tienen que ir leyendo el libro de cátedra. El libro de cátedra está disponible en la bibliografía, que creo que se llama
teoría social y trabajo social, aporte de los clásicos al entendimiento de la cuestión social, ¿no? Porque la idea ahí es que, bueno, ¿qué es lo que nos interesa extraer también en parte de la teoría social, pensando una teoría social vinculada al trabajo social y teniendo en cuenta que el trabajo social se constituye como profesión vinculada a la cuestión, a las distintas manifestaciones de la cuestión social? La idea es que interroguemos y veamos en todos los autores qué nos dicen de la cuestión social, ¿no? Que generalmente es una derivación de su teoría general, de cómo entienden, de cómo está compuesto lo social y cuál es su dinámica, es que uno puede extraer qué pensaría un autor respecto de la cuestión social, ¿no? La idea es que vamos a ir haciendo eso. El texto ese está pensado para presentar los clásicos y presentarlos, digamos, en una carrera de trabajo social. Por eso el tema de vincularlo a la cuestión social, ¿no? Como un eje vertebrador, digamos, del trabajo social. ¿Eh? Buenas. ¿Alguna otra duda? Sí, hola. Perdón, tengo una Lucía. duda, es del texto de hoy. Eh, la página 40, justo abajo del subtítulo de Sociología de las Emergencias, habla de que se va construyendo esta sociología de las emergencias o este futuro de posibilidades a partir de las actividades de cuidado. Me quedó en A el ver, aire. ¿en qué lugar estás Página 40. del Página texto 40, este? primer párrafo. Sí. A ver, si yo te lo leo, a ver si es lo mismo. A ver. Estas son las cuestiones que el trabajo de traducción pretende responder. Ahí empieza, ¿así empieza? Eh, no, arranca justo abajo de Sociología de las Emergencias. A ver. Consiste, lo puedo leer si no, no hay problema. Dale, a ver. La sociología de las emergencias consiste en sustituir el vacío del futuro según el tiempo lineal, un vacío que tanto es todo como es nada, por un futuro de posibilidades plurales y concretas, simultáneamente utópicas y realistas, que se va construyendo en el presente a partir de las actividades de cuidado. Mi Sí, duda era a qué se refería con esas actividades de cuidado. No me lo imaginaba como las actividades de cuidado como de la no, producción cotidiana, por eso. son prepandemia, digamos, ahí. Incluso, digo, yo cuando me hablabas de actividades de cuidado, yo también, viste que el tema del cuidado está muy fuerte ahora, se está discutiendo quién cuida, el tema de género y todo eso. No, me parece que se refiere no sé, ahí no me queda claro si es una cuestión de traducción. Yo lo entiendo, digamos, que lo que está proponiéndonos ahí, cómo en realidad la sociedad contemporánea contiene las posibilidades de su transformación en una cosa distinta, ¿no? Y cómo eso se va dando en la vida cotidiana, ¿no? No es algo que, no es algo que viene de la teoría, sino que en la misma trama de la vida social van surgiendo posibilidades de transformación, ¿no? Uno podría encontrar algunos elementos para constituir una sociedad mejor en muchas de las prácticas del presente. Esa sería como la idea, ¿no? No sé, ahí lo veo Cristian. ¿Vos, Cristian, también lo interpretás de la misma manera? Sí, es como que en el trato humano, digamos, de una actividad no jerarquizada, etcétera, etcétera, se ve la posibilidad. Pero un segundo que tuve que poner porque se me había ido la señal, entonces ahora conecté el teléfono y ahora volvió la señal. Son los problemas de la conectividad, así que bueno, la dejo conectado el teléfono. No, lo que decía que en el trato humano, o sea, hay como una emergencia, digamos, de un tipo de relación social, ¿no? Caracterizada por otra lógica que es la que caracteriza la mercantilización de la vida cotidiana, digamos, del mundo capitalista. Entonces me da la impresión, ¿no? Que de Sousa Santos tiende a pensar que en esa relación, donde está el afecto, donde está el sentimiento, donde está la preocupación por el otro, la otra, ¿no? Hay un tipo de relación social que nos anticipa una posible organización de la sociedad sobre valores y criterios diferentes que la que predominan
digamos, en la cotidianeidad capitalista, ¿no? La deshumanización, ¿no? Entonces, creo que apunta a eso, ¿no? Tomando ese problema, ¿no? Un lazo humano diferente de aquel, si quieren, para decirlo beberianamente, racional con arreglo a fines, ¿no? Una deshumanización de la vida que la tarea de cuidado, por la propia índole de la actividad, tiende a plantear diferente, ¿no? Entonces, me parece que apunta ahí, ¿no? Pero bueno, siempre es Sí, interpretable en ese sí, sentido el sí. autor, ¿no? Sí, coincido ahí con Cristian. Para mí es la misma idea, la idea de que en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, en las mismas prácticas sociales de los distintos agentes, uno puede encontrar las pistas de la construcción de una sociedad mejor, digamos. Y que eso no se asocia, digamos, a la vida diaria. No hay que irse demasiado lejos. En la misma vida cotidiana están, de alguna manera, en la práctica de algunos sujetos que resisten la dominación en el mundo capitalista contemporáneo, uno puede encontrar los gérmenes de una organización posible y que es plural, ¿no? Que formas de organización alternativa a la sociedad capitalista ya existen en la sociedad y que de alguna manera, y no una, varias, ¿sí? Y que la constitución de una sociedad mejor podría de alguna manera explorar la emergencia de nuevas formas de organización social y política, ¿no? Que transformen a la sociedad capitalista. Más dudas, más cuestiones. Muy interesantes, che, las preguntas, ¿eh? Ahí avanzamos mejor, porque esto tiene que ser así, más dialogado. Después que terminamos la exposición, Cristian o yo, que haya preguntas, intercambios, cuestionamientos, inclusive en nuestra manera de plantear las cosas. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, les doy las gracias por participar, muchas gracias por la atención y nos estamos viendo el martes que viene. Cristian arranca con los clásicos y con Marx. A las 18 largamos con Marx, así que si pueden ir leyendo el texto que decía Julio del libro de cátedra y tienen también ahí otros textos de bibliografía respecto de Marx, si quieren ir mirándolos, estaría muy bien para que en la clase, más allá de lo que yo les diga primero, podamos hacer una conversación sobre este autor tan importante para la teoría social, ¿no? Bueno, saludos, sigan cuidándose, nos vemos el martes y nada, ojalá que sigan bien. Nos vemos, chau, chau, cuídense. Chau Marta, chau Cristian, gracias por acompañar, nos vemos, hasta luego. No te olvides de guardar la grabación, Julio. Sí, estoy en eso, a ver de no mandarme lío. A ver.